Ok, sí, ya podemos ver su pantalla. Muy, muy bien, muchas gracias. Pues me presento nuevamente. Como bien lo comentan, mi nombre es Rosalía Silva Maitorena. Actualmente me encuentro cursando una maestría en enfermería en la Facultad de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el tema del día de hoy es relevancia del diseño y validación de instrumentos de medición documental, pues en investigación en enfermería. Voy a dar un breve contexto de lo que ha sido la enfermería en las últimas décadas cuando se implementó la investigación. En este sentido, pues contamos con un desarrollo teórico, ¿no? Muy bien, hablar de desarrollo teórico es referirse a patrones del conocimiento de Bárbara Carper. Como bien los conocemos, ella muestra 4 patrones del conocimiento que explican el saber, el conocer, la práctica de enfermería, que son el empírico, el ético, el saber personal y el estético. En este sentido, vamos a retomar únicamente el patrón empírico que se denomina también la ciencia de la enfermería. Este patrón ha aportado evidencia objetiva e intangible en comparación a los otros patrones. Es por ello que tiene un propósito, generar leyes y teorías. A partir de esas leyes y teorías es que se describe, se explica y se predicen fenómenos. Esto, ¿Esto de qué ayuda? ¿De qué sirve? Pues principalmente para generar cambios paradigmáticos y nuevas perspectivas. Y bien, en lo que se refiere a la profesión de enfermería en la construcción de un cuerpo propio de conocimientos, les presento el siguiente esquema. Como anteriormente se había comentado, nos basamos en estos principios epistemológicos del desarrollo teórico que nos aporta el patrón empírico de Bárbara Carper, con el cual hace como un especial hincapié en los estudios científicos de los fenómenos y con ello sustentar eh, mediante ciencia la enfermería. Y me refiero a ciencia con la cuestión de la investigación. Es por ello que, dada la importancia de generar un cuerpo propio de conocimientos que nos va a brindar mayor autonomía a nuestra profesión, es la relevancia de contar con instrumentos de medición documental. Hablar de investigación es hablar de instrumentos de medición. Bien, para continuar con este breve encuadre o introducción, pues entonces tendríamos que familiarizarnos con términos importantes que vamos a estar utilizando a lo largo de la sesión. Entre ellos se encuentra medir y evaluar. A veces los tomamos como sinónimos, sin embargo, vamos a ver diferencias significativas de cada uno de ellos. Por lo tanto, podremos decir que no es lo mismo medir a evaluar. Medir, como bien se comenta, es averiguar la cantidad de una cosa, fenómeno, característica o producto mediante una asignación numérica. Comparado esto con una unidad de medida, de modo tal que estos números presenten cantidades en atributos. Y pues medir es parte de nuestra cotidianidad. Desde que nos levantamos, medimos el tiempo, las cucharadas que le vamos a echar a la cafetera, el tiempo que demoramos en llegar al trabajo, si vamos contando los semáforos para que no se nos haga tarde, el tiempo invertido cuando nos estamos arreglando. O si yo quiero pesarme, tengo una báscula y me subo a la báscula y ya estoy midiendo. Esto traspolado a la enfermería, pues también diariamente nosotros medimos como enfermeros. Medimos muchas situaciones en el ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, es importante establecer que enfermería cuenta con distintos modos de medición.
atención en su quehacer. Por poner un ejemplo, llegamos a nuestra unidad laboral, tomamos signos vitales y ya estamos haciendo una medición. Por lo tanto, evaluar es apreciar el valor, es fijar el valor de algo, pero con la diferencia que se somete a un juicio de una persona o a un juicio de un experto. Y que este valor de esta situación, cosa, fenómeno, pues está sujeta a la habilidad y el conocimiento de quien evalúa. Por tanto, podemos deducir que la medición proporciona información que facilita la evaluación. Contamos con diferentes tipos de instrumentos de medición. Continuamos con esta parte de encuadrar nuestro tema. Tanto para variables objetivas como variables subjetivas, y poco a poco nos vamos a ir profundizando en el ámbito de la investigación. Por un lado, encontramos instrumentos mecánicos que nos van a ayudar a estas mediciones. A través de estos instrumentos mecánicos es que se miden las variables objetivas. Un ejemplo de ello sencillo pudiera ser el peso, la talla, la temperatura y el uso del baumanómetro para saber la tensión arterial de nuestro sujeto de cuidado. Y por otro lado, contamos con instrumentos documentales. Estos instrumentos documentales pueden medir variables subjetivas como la inteligencia, el clima organizacional, la depresión, los niveles de estrés, el rendimiento académico, entre otros. Muy bien, entonces, ¿qué sería un instrumento de medición documental? Bueno, según diversos autores, uno de ellos comenta que es aquel que registra datos observables que representan las variables o conceptos. Mientras que el concepto más ampliamente difundido, según Hernández Sampieri, es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que se tienen en mente. Ambos conceptos y los que encontremos en la revisión de la literatura tienen una característica muy particular, que entregan un valor total de medición. En el caso de los instrumentos de medición documental, el cual nos vamos a enfocar el día de hoy para su revisión, contamos con diversos. Voy a dar los más esenciales y los más utilizados por los investigadores. Contamos con el cuestionario. El cuestionario nos brinda dos rangos de interpretación, por así decirlo. Por su estructura, principalmente, y su aplicación, y por su respuesta. En cuanto a la estructura o aplicación de dicho cuestionario, puede ser elaborado de manera personal, o sea, de manera directa, vía telefónica, autoadministrado, y con esto me refiero a que alguien les puede enviar un link a su correo electrónico o a través de un formulario de Google. Y autoadministrado, pero en presencia del investigador. Es decir, permito que lo aplique el participante. Sin embargo, yo estoy ahí presente visualizando cómo realiza ese proceso. Ahora bien, tienen sus ventajas y sus desventajas, cada uno de ellos no vamos a profundizar. Sin embargo, cabe mencionar que el cuestionario personal y telefónico se han encontrado en desuso. No quiere decir que no se lleven a cabo, sino que cada vez menos se realizan. ¿Por qué? Uno, porque de esa manera algunas personas no se abren al diálogo. La otra es que nadie brinda información telefónica por motivos de seguridad. Por lo tanto, el autoadministrado y el autoadministrado por el investigador son los que mayor contribuyen. Ahora bien,
por sus respuestas. En este sentido, contamos con 3 opciones. Abierta, en donde el participante que le realizamos una pregunta nos contesta todo en una sola información. Es decir, la información que él nos proporcione es una respuesta y puede ser tan corta como un sí o tan larga como una explicación científica. Por lo tanto, no es recomendable emplearlos dado que se sesga mucho la información. Existe otro que es de respuestas cerradas. Por lo general, son de opciones múltiples. Se abre una columna para que selecciones una respuesta que sea la más indicada y se restringe mucho el rango de respuesta, lo cual nos proporciona evitar el error y el sesgo y tomar todo como una respuesta. Entonces, por último, tenemos los cuestionarios de respuestas dicotómicas, es decir, únicamente 2. Sí y no, aplica, no aplica, conoce, no conoce, realiza, no realiza, verifica, no verifica, entre otras muchas opciones de respuesta que solamente contienen 2 opciones. De igual forma, contamos con la escala, ¿no? En este caso, la escala pretende medir reacciones, actitudes, comportamientos humanos. Tiene un atributo muy importante que es ordinal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que representa sus respuestas o sus preguntas en un orden. Dichas actitudes, reacciones y comportamientos humanos se asumen que pueden ser medidas. Es por ello que le permite al encuestado calificar las respuestas que nos está dando. ¿En qué sentido? Bueno, en muchos sentidos, sin embargo, estos concretamente son los que más se utilizan para medir el nivel de satisfacción, tal como cuando acudimos a un servicio, ¿no? Ya sea a un restaurante, a un centro comercial, a un lugar donde se brinde un servicio o que ejemplifique un nivel de satisfacción con el cual yo tengo que estar en una escala de muy acuerdo a muy en desacuerdo. Ahora bien, también la importancia de un factor, la valoración de un servicio, y aquí también entramos la profesión de enfermería, en la valoración del servicio, el nivel de satisfacción del sujeto de cuidado. Y vamos asociando estas situaciones de nuestra cotidianidad con la investigación. La probabilidad de ocurrencia. Vamos a ver en cómo llevamos esto, pues puede ser por una escala de medición de UPP. Ahí ponderamos la probabilidad de ocurrencia y la frecuencia de una actividad. Una de las escalas más difundida, pues es la escala del psicólogo Rensis Likert. En honor, pues a su nombre, le decimos escala tipo Likert. Entonces ahí se muestra una barrita en donde están las respuestas. En un sentido positivo, podemos tomar como ejemplo si queremos medir un nivel de satisfacción muy de acuerdo, algo de acuerdo y neutral. Y aún así podemos decir que es un sentido positivo. Sin embargo, existe el otro sentido que es el negativo, que es cuando ya no estamos de acuerdo en algo y seleccionamos esta opción. Algo en desacuerdo o muy en desacuerdo. Y existen otros, ¿verdad? Y dentro de estos otros vamos a ver los que son más frecuentemente utilizados. Se encuentran los inventarios, los checklists, que son las listas de cotejo, las listas de verificación, y los indicadores, que también algunos de nosotros ya hemos tenido acercamiento con esto y tal vez los nombres nos suenen un poco familiares, ¿no? Estos cuentan con un atributo que son politómicas. Sin embargo, no llevan ningún orden como la encuesta. Simplemente son diferentes entre sí. Está el test de las inteligencias múltiples como ejemplo y el inventario de Beck para medir
depresión y ansiedad. Por otro lado, está el checklist o listas de verificación, las listas de cotejo y los indicadores que cuando se van a requisitar o elaborar ya contienen previamente un listado de aspectos a observar en presencia o ausencia de la acción. Y estos pueden variar de respuestas. Un checklist o una lista de cotejo, un indicador, puede tener varias opciones de respuesta o ser una respuesta también dicotómica. Ahora bien, para seguir profundizando poco a poco en el tema, los instrumentos de medición son sumamente importantes para la práctica de enfermería y vamos a ver a detalle por qué. Bueno, se presenta principalmente que las mediciones por el investigador son más fidedignas y cuentan con un rigor metodológico, porque yo estoy obteniendo esa información de una fuente primaria, en este caso, el investigador. Por lo tanto, permiten realizar mediciones de las variables de estudio tanto objetivas como es el peso, la talla, la medición de la presión arterial, subjetivas como la inteligencia, la depresión, el rendimiento académico, entre otros. De esta manera se puede contar con datos exactos y más precisos, lo cual contribuye a la disminución del sesgo en la investigación y a prever los errores que se pueden presentar. Por tanto, también constituyen un control para su aplicación. Y con ello también se obtienen resultados y conclusiones confiables. Cuando se cuenta con todos estos parámetros, se puede decir que nuestra investigación es digna de tomarse en cuenta. Sin embargo, algo importante que me gustaría mencionar es que no hay medición perfecta. Es por ello que es aún más importante acercarnos lo más fiel posible a la representación de las variables o de la realidad que pretendemos estudiar mediante el instrumento de medición aplicado. Y aquí va a haber mucha controversia en ello, dado que a veces retomamos instrumentos de otros países elaborados en otros contextos muy distintos al nuestro, y a pesar de ser un instrumento validado, no nos es útil para el propósito que nosotros queremos utilizarlo, dado que las condiciones de aplicación no son similares, sino que son opuestas, por lo cual, a pesar de ser confiable, no es bueno para mi investigación. Entonces tiene que entrar esa capacidad de discernir de entre tantos instrumentos de medición que puedo yo hacer uso, cuál me va a apoyar y me va a dar un sustento teórico a mi investigación. Entonces, como comentario, es importante no solamente retomar instrumentos que nos prestan otros autores, sino que nosotros elaboremos, diseñemos o construyamos instrumentos de medición adaptados al contexto propio. Y bien, esta parte incluye un proceso que se refiere al diseño y la validación de un instrumento. Y aquí nos vamos a ir deteniendo poco a poco porque entramos al eje central de esta charla, de esta plática. Con ello, les comentaba que no solamente era importante tomar prestado, sino también yo aportar, contribuir. ¿De qué manera? Diseñando un instrumento y que cuente con una validación. Ahora bien, pues vamos a describir ese proceso. Pero antes de iniciar, vamos a tomar en consideración los siguientes aspectos. Los pasos comentados son los básicos requeridos para el diseño y validación de un instrumento, recordemos, documental. No existe una receta única. Sin embargo, se necesita tener claro el método, pero utilizando diferentes o distintas herramientas que
Estas herramientas nos van a marcar la pauta según nuestros objetivos de estudio. ¿Y qué quiero decir con eso? Que yo tengo que saber los pasos, pero en que en algún momento una prueba estadística no me esté funcionando, yo tengo que generar otro modelo para darle sustento a mi investigación. Y en cuanto a estas herramientas, la medición requiere de procedimientos estadísticos. No se puede construir un instrumento, no se puede validar un instrumento sin la parte estadística. Bueno, aquí presentamos un esquema en forma de pirámide y en la base de la pirámide tenemos validez de contenido y en escalera nos vamos hacia arriba, la validez de constructo, la fiabilidad, la estabilidad, el criterio y el rendimiento. Entonces, estos son los pasos, el método mínimo para crear y validar el instrumento. A esto, ¿cómo le vamos a llamar? Línea de investigación. Y podemos darnos cuenta porque contienen estos pasos tan necesarios. Existe en la base de la pirámide la validez de contenido. Esta parte es meramente cualitativa, no necesita de la estadística. Y ahorita vamos a ver el por qué. En cuanto a las demás fases, que incluye la validez de constructo, la fiabilidad, la estabilidad, el criterio y el rendimiento, es la fase cuantitativa del proceso. ¿Por qué? Porque hacemos uso de la estadística para realizar las propiedades métricas de un instrumento. Desde otra perspectiva, vístolo desde otro ángulo, que es parte de lo mismo, contamos con también dos etapas, la validez interna y la validez externa. Y en la validez interna nos vamos a referir exclusivamente a la validez de contenido y a la validez de constructo, sin olvidar que la validez de contenido representa esa parte cualitativa. Y a la validez interna, pues mencionaremos que cuenta con la fiabilidad, la estabilidad, el criterio y el rendimiento. Ahora bien, vamos a ir desmenuzando, desgajando esta pirámide. Para la validez de contenido y la validez de constructo se necesita hacer la validez interna. ¿Y a qué me refiero con esto? Primeramente tenemos que saber que es el primer requisito fundamental. Sin el 1 no podemos llegar al 2. Es lo primero que se tiene que hacer. Aquí yo tengo que responder si estoy midiendo en realidad lo que yo quiero medir. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, una báscula de pesar. Yo quiero saber un peso. No voy a utilizar una cinta métrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaríamos midiendo, utilizando un instrumento que no corresponde para lo que yo necesito saber. Sin embargo, esto lo sabemos porque es un instrumento mecánico, pero ya llevado a un instrumento de investigación documental, a veces se nos hace complicado discernir esa parte de medir lo que yo quiero medir y entran en juego distintos conceptos que en algunas ocasiones no los encontramos en la literatura científica. Sin embargo, habría que estar siempre en pro de los errores sistemáticos porque nos pueden presentar sesgos en nuestra investigación. Esto quiere decir que tengo que utilizar el instrumento más apropiado que mida lo que yo necesito que mida. Y si yo necesito saber un peso, no voy a utilizar una cinta métrica, me voy a ir obviamente a una báscula de pesar. De igual forma, si estos resultados los podemos traspolar a otra población de estudio. Y es por eso que es sumamente importante esta etapa de validez interna. Sin embargo, algo que me gustaría comentar es que no garantizan la validez. Para ello se necesitan de más situaciones específicas, como la validez interna, la validez de constructo, de criterio, de estabilidad y de rendimiento que estamos retomando poco a poco.
Ahora bien, la validez interna nos habla de lo siguiente, de la magnitud en que los resultados pueden aplicarse a otras personas y en distintos contextos. Entonces aquí tenemos que hacer uso de la parte estadística que les comentaba hace unos momentos. Existe otra perspectiva para dar la validez y estas incluyen en la pirámide la validez de contenido, la validez de constructo y la validez de criterio. Y vamos a ver una por una. Primeramente, la validez de criterio cumple con un objetivo. Entonces, que si el instrumento cumplió el propósito para el cual ha sido elaborado o construido. Vamos a medir ese concepto que a veces parte de una subjetividad, pero también ese concepto nos permite establecer dimensiones. Y en unos momentos vamos a decir qué son esas dimensiones o qué quiero decir con esa palabra dimensión. Mientras que la validez de constructo mide el concepto que queremos medir. Y por último, la validez de criterio. Aquí hace comparación con otras referencias y me refiero a comparar con otros instrumentos, por un lado, perdón, la concordancia entre otros instrumentos semejantes al que yo estoy elaborando y la concordancia intraoperadores. Y también aquí puse un ejemplo de uno de los caminos que podemos seguir en la cuestión estadística. Comparado con otras referencias, podemos hacer la R de Pearson, una prueba estadística, o el índice de capa de Cohen. Y vamos a tomar un valor de referencia del 0 al 1 en ese escalímetro que están viendo ustedes en su pantalla, donde 0 pues es mínimo y 1 es prácticamente sinónimo de excelencia. Y podemos decir que en un rango de 0.8 a 1 se pudiera considerar aceptable. Y bien, vamos a revisar entonces para continuar con esta misma metodología partiendo de esta pirámide con la validez de contenido. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una revisión exhaustiva de la literatura científica. Nos vamos a encaminar a buscar toda esa revisión, esa literatura fidedigna, actual, valiosa, de fuentes primarias, preferentemente en un rango no mayor a 5 años. Sin embargo, también vamos a incluir literatura clásica. ¿Y a qué me refiero? Pues a esos libros que nunca van a pasar de moda, que siempre están como base para los investigadores. Tal es el caso como Hernández Sampieri, ¿verdad? Que es ampliamente conocido por muchos de los investigadores. Siempre tienen conceptos que sirven y dan sustento a nuestra investigación. Después que nosotros realizamos esa revisión exhaustiva de la literatura, vamos a proceder a construir esos ítems. Los ítems son las preguntas. Vamos a formular las preguntas. Es por ello que nosotros debemos poner una principal atención cuando estamos formulando estos ítems. ¿Y qué vamos a tomar en cuenta aquí? Vamos a tomar en cuenta la población en la cual yo lo quiero aplicar, la redacción que yo voy a utilizar, el número de ítems que yo quiero incluir y por último, ya que tengo en mente todo eso, me pongo a redactar y a crear ese instrumento para después someterlo a una validación por jueces o expertos. Yo aquí proporciono este instrumento, estos ítems elaborados para que los expertos en la materia me den sus opiniones particulares de cómo se encuentra dicha redacción. En este caso, si vemos que estamos fallando en algún ítem o que estamos repitiendo la misma pregunta pero con diferente palabra, pues vamos a empezar a anular ítems.
Es por ello que esta base tiene que ser sumamente sólida, como lo muestra nuestra pirámide, para que nosotros tengamos ese sustento, esa confianza que estamos proporcionando la información fidedigna para la construcción de los ítems. ¿Cuántos ítems puedo formular? No existe, no existe un consenso y ahorita vamos a ver por qué. Dentro de la validez de constructo se encuentra la variabilidad de los ítems, la correlación y el análisis factorial. Y con esto me refiero específicamente a la parte estadística, a esas pruebas estadísticas que hemos venido retomando a lo largo de esta exposición. ¿Y qué nos beneficia, en qué nos ayuda? Pues a identificar las dimensiones, a la construcción de dimensiones y a la reducción de dimensiones. Sin embargo, cabe mencionar que no existe una regla establecida. Y voy a poner un ejemplo aquí. Yo quisiera medir un fenómeno particular en donde a lo mejor yo quiero medir la satisfacción laboral. ¿Qué tan satisfecha yo me encuentro o se encuentran ustedes en nuestras áreas de trabajo? Bueno, el ser humano pues es amplio, al igual que es el sujeto de cuidado y al igual que son los cuidados de enfermería. Contienen diversas dimensiones para las cuales yo pudiera decir en el ejemplo de la satisfacción laboral que puedo verlo desde diferentes perspectivas. En lo personal, en lo académico, en mis relaciones interpersonales, en mi desempeño, en mi eficacia o en mi eficiencia, y esas vendrían siendo las construcciones de mis dimensiones. Con ello, yo tengo que agrupar los ítems de acuerdo a la variabilidad, la correlación y el análisis factorial, en donde a mí me van a decir qué ítems corresponden a cada una de las dimensiones. Podemos, en un primer momento, en el paquete estadístico, proporcionarle un dato que es el número de dimensiones o de otra forma, que el paquete estadístico nos sugiera a nosotros cuántas dimensiones va a tener ese instrumento. Por lo tanto, yo puedo aquí ampliar y reducir dimensiones. Sin embargo, no pongo ampliar, porque como no existe una regla establecida, pueden ser de 20 ítems a 200 ítems. Entonces, ¿de qué depende eso? Bueno, depende del conocimiento que nosotros tengamos del tema y también depende de a qué personas lo queremos aplicar. Por lo tanto, podemos sugerir que un ítem recomendado para la elaboración de un instrumento que cumpla con el propósito, que el participante no se agobie y que no se confunda con las respuestas, que no nos responda lo que nos quiera responder de momento porque el tiempo no le alcanza, vamos a hacer de 20 a 25, cuando máxime 30. En las cuestiones de psicología vemos a veces que se extiende demasiado. Bueno, ellos me dirán otros propósitos. Sin embargo, para enfermería sí se recomienda no realizar más de 50, 60 ítems, porque si nosotros nos ponemos en el lugar del entrevistado, tenemos que preguntarnos si tendremos de, el tiempo de contestarlo de manera idónea, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar porque esto todavía va para largo. Ahora bien, dentro de la fiabilidad contamos con dos pruebas estadísticas, dos herramientas estadísticas que nos van a ayudar. Una es la alfa de Cronbach, perdón, y la Q de Richardson. Aquí puse estas dos porque el alfa de Cronbach mide opción de respuesta múltiple y la Q de Richardson mide opción de respuesta dicotómica, sí o no. Igual tomamos la misma escala de referencia, que 0 es mínimo, 1 es excelente, podremos considerar un rasgo aceptable de 0.8 a 1. ¿Y qué pretendemos hacer aquí? Pues medir el grado en que la aplicación repetida del instrumento produzca los mismos resultados. Independientemente de las veces que yo lo realice, me tiene que mantener esa fiabilidad. Y el grado
en que el instrumento mide lo que tiene que medir. Podemos decir que la fiabilidad se establece entonces por también tomando como sinónimo la palabra confiabilidad. ¿Qué tan confiable es? Y con ello pretendemos tener resultados sistemáticamente precisos. Sistemáticamente me refiero independientemente del contexto. Para la estabilidad, aquí vamos a evaluar en distintos escenarios, intraoperador y entre operadores. Y me refiero a esto intraoperador como una manera de estadística de llamar a la persona que está midiendo o realizando ese instrumento. Y con ello, pues se pretende que la misma muestra sea medida en dos situaciones distintas por un mismo evaluador o medidor. Y entre operadores son dos personas totalmente distintas y que se obtengan los mismos resultados. Ese es el propósito final, que los resultados son independientes de las condiciones del operador, del tiempo y de los escenarios. Ahora bien, dentro de la validez de criterio, pues vamos a tomar en cuenta qué tipo de instrumento es el que tengo yo. Si es un cuestionario de respuesta dicotómica o si es una escala ordinal como la escala tipo Likert. Y aquí vamos a establecer índices. Índice de concordancia y el índice de correlación. Estas son pruebas estadísticas que nos van a apoyar ¿a qué? A el grado en que la aplicación repetida del instrumento produzca los mismos resultados de la misma forma que lo vimos anteriormente, el grado en que el instrumento mide lo que tiene que medir y si los resultados son sistemáticamente precisos. Y por último, si ya llegamos hasta aquí a la cima de esta pirámide, es que nosotros podemos decir que nuestro instrumento ha llegado a tener un grado óptimo o un grado de optimización. Es decir, el error se redujo al mínimo. También se sigue buscando reducir esos ítems. También se mantienen los ítems que cuenten con características métricas similares y como un ejemplo de prueba estadística que vamos a utilizar es la curva ROC. Ahora bien, para continuar de manera sintética, vamos a mostrar esta pirámide que aquí nos muestra todos los pasos a seguir. Como conclusiones, entonces podemos tener que para diseñar y validar un instrumento de medición documental es relevante pasar por el proceso sistemático. No podemos omitir ninguno de estos pasos desde su base hasta la cima, porque con ello vamos a tener resultados confiables y válidos. La creación de las preguntas es el resultado ¿de qué? De un amplio conocimiento del tema. Yo tengo que saber previamente qué es lo que necesito conocer para de esa manera orientarme en la elaboración de este instrumento. Y por último, se hace necesario que la enfermería genere instrumentos adaptados al contexto y que no solamente pidamos prestados de otros autores. Y por último, cabe mencionar que sin la ayuda de la estadística no es posible realizar validación de instrumentos documentales. Estas son algunas de mis referencias bibliográficas que utilicé para la presentación. Y pues por su atención, muchas gracias.